Gracias por estar con nosotros en RTW 24. Yo soy José Arnaldo Mujica. Vamos de inmediato a revisar, como siempre, los principales titulares de la prensa del día. Vamos a iniciarnos con Argentina y el diario El Clarín. El titular más importante de este medio impreso asegura: indecisos y ausentes son las piezas claves en la recta final por la ley del aborto. La Iglesia llama a una marcha hoy en Quinta de Olivos. Con el voto por el no, confirmado ayer por el radical Juan Carlos Marino, se consolida la ventaja de los que están en contra de la legalización. Queda todavía 5 senadores que pueden definir la votación y hay una versión sobre 2 inasistencias que también podrían inclinar la balanza. Esta es una de las informaciones más destacadas. En el área central, la fotografía más importante tiene que ver específicamente con España. Los taxistas españoles también en pie de guerra contra Uber. Paro y acampen en Barcelona los choferes de taxi que se quejan de competencias desleales. Decretan, por cierto, una huelga por tiempo indefinido. El conflicto comenzó en Barcelona y se extendió en las principales ciudades del país. En otra de las noticias también importantes a esta hora, la obra pública es la apuesta del gobierno para aliviar la recesión y cuidar el empleo. Frente a la crisis que vive Argentina, lo publica el diario El Clarín. A propósito de crisis, nos vamos de inmediato hasta Nicaragua, donde otro de los medios impresos también hace referencia de esta manifestación que ya lleva más de 100 días. El Nuevo Diario publica a esta hora, como lo observan en pantalla, en su titular más importante: arzobispo pide bajar el tono en el diálogo. El cardenal Bernays reitera que la Iglesia está dispuesta a seguir mediando en el diálogo nacional, pero que las partes deben evitar que se estanquen, prescindiendo de palabras fuertes. La información va acompañada de fotografía. Otra de las noticias importantes en este medio impreso asegura que Ortega abre posibilidad de referéndum. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, respondió a CNN que se podría consultar a los nicaragüenses si quieren elecciones anticipadas en un posible referéndum, pero la alianza explica que con el actual Consejo Supremo Electoral no cabe hacer ningún referéndum porque no tienen la credibilidad que los nicaragüenses solicitan. La fotografía en el área central, a pie de la misma, aseguran en Matagalpa, los jóvenes protestantes capturados por hacer trancones fueron llevados con cadenas a un juzgado, y la fotografía da cuenta de esta misma situación. En editorial, el asesinato de la estudiante brasileña debe ser aclarado. Por cierto, que ocurrió en Managua y era una estudiante específicamente de medicina. Golpean y detienen a periodista en Granada, otra de las noticias importantes. Roberto Antonio Collado Urbina, corresponsal de Canal 10 en Granada, fue capturado a las 4:30 de la tarde de este domingo mientras daba cobertura a una marcha de ciudadanos que salió de la plaza principal de la comunidad. 9 heridos en balacera, en justamente Huigalpa, otra de las noticias importantes. Con médicos denuncian presiones, también es otra de las informaciones que se generan en los diarios de Nicaragua. Avanzamos con más noticias hasta ahora y nos vamos de inmediato con Venezuela y el diario El Nacional. Este medio impreso asegura lo siguiente: el anuncio del censo revela incapacidad de cubrir demanda. Registro de parque automotor es otra medida de control. A pesar de que Venezuela tiene las mayores reservas petroleras aprobadas del mundo, de acuerdo con la OPEP, actualmente debe importar gasolina, señalaron expertos. Advierten que se corre el riesgo de que sea solamente los proveedores los poseedores del carnet de la patria quienes se beneficien de este suministro. Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela plantea acelerar creación del Estado comunal. La matrícula oficial descendió pese a la migración de colegios privados. También aseguran que hubo 6.5 millones de alumnos de educación básica y media estatal, pero históricamente la cifra ha descendido desde el periodo 2004 hasta el año 2005, lo que comprendía el aumento del 16.3% señalado por el ministro Jagua, afirma Luis Bravo, quien es específicamente de memoria educativa de la Universidad Central de Venezuela. En cifras también aseguran 2.2 millones fue la cantidad de estudiantes de la educación privada en el lapso 2017-2018, de acuerdo con los datos que maneja el investigador. También en el año 2004 y 2005 había 1.3 millones. Sigue la crisis en Venezuela. Continuamos con más noticias, nos vamos hasta el Ecuador con el diario El Telégrafo y su titular principal.
Este medio impreso asegura lo siguiente: 40 víctimas de la trata pues rescatadas en primer semestre. El 80% de los casos se registró a nivel interno en el país y hoy se recuerda el Día Mundial de ese fenómeno delictivo con una pues vigilia en Quito y también en otras comunidades o localidades. Los medios no son un elemento dañino. Esto lo dice el relator de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien nota positivo cambios entre la prensa y el gobierno de específicamente Ecuador. En otra de las noticias, también con titular principal, 5.004 personas rindieron pruebas para prácticas rurales en 9 comunidades. En 4 horas, los evaluados debieron responder 150 preguntas. La calificación saldrá en 30 días laborales. Continuamos y finalizamos específicamente con el diario de Bolivia, específicamente La Razón, donde hay noticias también interesantes para compartir. Este medio impreso asegura la atención por el 21F se muda a Potosí a días del 6 de agosto. Las actividades pues ya llegaron, o los activistas mejor dicho, ya llegaron a la Villa Imperial y alistan una marcha que se va a estar realizando en este lugar. Bolívar estrena su sonrisa, también hace referencia en materia deportiva. En el cintillo principal, el plazo para la adecuación del TAM vence mañana, luego de su futuro quedará en manos de la DGAC. Son algunas de las informaciones más destacadas del día de hoy. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es RT W24. Será hasta una próxima ocasión.